ética es un saber sistemático, pero ante todo representa una actitud humana inesquivable requerida para afrontar los retos que se presentan individual y colectivamente de un modo que esté a la altura de ellos. Voy a centrar esta exposición en algunos rasgos éticos distintivos, confrontándolos con las demandas sociales correspondientes. Lo presentaré en forma esquemática, de modo que se pueda dejar paso a partir de ellos al diálogo en la segunda parte del acto. En primer lugar, toda toma de posición éticamente relevante ha de ser adoptada libre y responsablemente. Libre significa aquí que no viene determinada por unas condiciones ambientales definidas, ni por ciertos rasgos temperamentales, sino que unas y otros son más bien el cañamazo con el que se bordan las opciones básicas tomadas desde el centro irreemplazable de cada persona. En cuanto a la responsabilidad, consiste en la aptitud para responder o dar razón de las opciones libremente tomadas. Sin libertad no cabe actuar con responsabilidad, pero también ocurre lo inverso, que sin responsabilidad la libertad no es ejercida de un modo maduro, ético. Son dos notas de la actuación humana que no se limitan a ser constatadas desde fuera por un observador, sino que están en crecimiento correlativo, o sea, a más libertad, más responsabilidad, y a más responsabilidad, más libertad. Si no se diera este crecimiento, se produce automáticamente el declive en ambas. Pongamos un ejemplo particularmente significativo. Los hábitos dirigen y facilitan, los hábitos activos, dirigen la actuación y la hacen operativa, pero en su ausencia lo que queda pues no es la ausencia de hábito, sino otro sentido de hábito diametralmente opuesto, a saber el de inercia adaptativa, que entorpece el despegue de la libertad. Diríamos que la primera respuesta ética a las cuestiones sociales candentes del momento es que se hagan conscientes cada individuo y cada comunidad de que son sujetos de acciones libres y responsables, de que tienen el futuro en sus manos y de que en ellos está el forjar un destino ético o, por el contrario, el dejarse llevar ciegamente por los acontecimientos. Ya Cervantes lo expuso de un modo clarividente cuando dijo aquella frase de «tú mismo te has forjado tu ventura». Bien, pasamos. Una segunda característica de la actitud ética, además de la libertad responsable, es tener como referente el bien común, moviéndose en su horizonte y trascendiendo las solicitaciones legítimas pero efímeras de los intereses particulares. La pregunta es clara: ¿cómo se accede al bien común? La cuestión puede plantearse en dos planos: el de la distribución equitativa de los bienes materiales, demandada por la virtud de la justicia, y el de la atención a los bienes del espíritu y de la cultura, de suyo difusivos o participables por una pluralidad de personas. O sea, mientras en el primer caso se trata de bienes que se basan en la indigencia natural, es algo que necesitamos para vivir, y que se viene a poner el remedio de un modo que alcance proporcionalmente a todos, esto es la justicia la que lo establece. En el segundo caso, en cambio, como se trata de los bienes propiamente personales, de los bienes del espíritu y de la cultura, responden a la ley de la sobreabundancia, por la que la persona da de sí misma a los demás, abriendo círculos expansivos de personalización progresiva. En este sentido, por poner un ejemplo, la ayuda a los pueblos en vías de desarrollo no se encauza bien si se limita a ofrecerles recursos desde fuera, pero sin hacerse cargo de las debidas instrucción y formación para que desplieguen y administren ellos mismos sus propios recursos. Es una forma de paternalismo
se lo puede llamar, que es como en gran parte se ha atendido a las necesidades de esos pueblos, pero que no soluciona la cuestión a la larga. O sea, la pasada colonización y más recientemente la tendencia a la globalización en que estamos inmersos no actúan de modo acorde con los requerimientos éticos de cada persona y de cada comunidad cuando les transfieren formas foráneas de organización y no les capacitan para que orienten por sí mismas su desarrollo. O sea, no se sitúan en el bien propio de esos pueblos, en el bien colectivo. En tercer lugar, podemos preguntarnos por lo que es distintivo de la experiencia moral, como experiencia asentada en lo peculiar del hombre, o sea que el hombre es estructuralmente ético, podríamos decir, que es un ser o dimensionalmente ético, análogamente a otras experiencias igualmente básicas en el ser humano, como la estética, la familiar, la religiosa, que también tienen que ver con lo específicamente humano y no tanto con el modo de ser particular de uno u otro. O sea, yo puedo ser o no aficionado al fútbol, pero ante un comportamiento en el que tengo que pronunciarme moralmente, pues no puedo dejar de hacerlo. Hay toda una familia de conceptos que giran en torno a esta dimensión moral, tales como deber, moralmente bueno o malo, obligación, correcto, las virtudes, los derechos. Todos ellos son ineliminables del lenguaje y del funcionamiento social. Pues bien, es característico de ellos apelar a la libertad para su realización. O sea, esto no se presenta en la esfera estética, por ejemplo. Lo moral está para ser realizado, es decir, que cuenta con la libertad del hombre. Ahora vemos la libertad no en el sentido primero, o sea, como la capacidad de elección, tomar una posición en la vida, sino como un empeño constante por forjar a tenor de estas realidades, de estos requerimientos, la vida humana. O sea, que no se trata tanto de la libertad de acción, como veíamos antes, sino de la libertad en llevar hasta el final los cometidos asumidos, terminar las cosas. A este respecto decía Ortega y Gasset que la vida me es dada, pero que no me es dada hecha. O sea, soy yo el que la tengo que hacer. Entonces, la ética se opone, por tanto, a toda resignación con las cosas, como si fatalmente hubieran de ser como son. Las cosas están así, no podemos hacer nada. Y se opone también a relegar el deber a la utopía de lo irrealizable. Es decir, una cosa es el ser y otra cosa es el deber. Se oye mucho el deber, pero es algo que se contrapone a lo que realmente es, pero que no es para realizarlo, sino que para contar un cuento. Lo debido no es ciertamente, pero está llamado a ser, como resultado de su conversión, en tarea a llevar a cabo en el día a día con el propio esfuerzo y en solidaridad con quienes tengo a mi lado. Cualquier realización de una meta moral trae consigo un afán de superación y acomodación al ideal que intento alcanzar. O sea, vienen a colación aquellas palabras de San Agustín, ve siempre a más, o sea, que no es contrario a todo estancamiento, avanza, ve siempre a más. Si dijeses basta, estás perdido. En el momento en que digas basta, vas a menos. Esta experiencia moral, pues, no es propia, digamos, de una cultura determinada, sino, o sea, que se acredita de modo universal en la literatura y en otras manifestaciones artísticas, pero su testimonio más directo y fehaciente viene de lo que llamamos la conciencia moral, también la voz de la conciencia, o simplemente la conciencia, como testigo íntimo e inseparable de la moralidad de nuestro comportamiento. Con todo, atender a la moralidad en la conducta no es algo inmediato ni espontáneo, en la medida en que trae consigo un giro vivencial del hombre sobre sí, a lo que también llamamos recogimiento,
tengo que entrar en mí mismo para darme cuenta de lo que debo hacer. E incluso en un sentido más fuerte se lo puede llamar conversión, metanoia, lo llamaban los griegos. Es vivir a un determinado nivel, que no es el primario, aquel en el que priman las sensaciones de agrado, sin sopesamiento ni acogida personales. Y es lo que Kierkegaard denominaba estadio ético, para diferenciarlo de ese estadio primario, puramente de solicitaciones inmediatas o de sensaciones, a lo que llamaba estadio estético. Una institución arquetípica para acceder desde lo estético, en el sentido kierkegaardiano, a lo ético, es el matrimonio, porque en él están armonizados el aspecto festivo, la atracción entre los dos sexos, con la seriedad, aquí aparece lo ético, la seriedad del compromiso entre los esposos. En general, la vuelta a lo ético se opera en los momentos en que en la vida personal o en la colectiva tiene lugar la crisis, su sentido etimológico de crino, discernir, juzgar, o sea, entendida en su significado originario como un someter a juicio lo que antes se daba por consabido o aceptado. Como cuando hablamos de entrar en crisis o incluso de estar en estado crítico, se dice en el sentido clínico, pero también se puede emplear en otro sentido, digamos, más humano. La crisis suele ser por crecimiento, cada vez que los modelos de conducta seguidos hasta entonces han de ponerse en consonancia con un nuevo despertar a la vida, como en las distintas etapas vitales, paso de la niñez a la adolescencia, etc. O cuando un pueblo adquiere madurez, pasando, por ejemplo, del estado colonial al estado de independencia, momento de crisis en que ha de adoptar un nuevo modelo de conducta. En esos momentos se hace preciso recapitular, pararse a considerar lo que es esencial y desde ahí proyectar de modo nuevo el comportamiento sin aferrarse a pautas ya periclitadas. Toda crisis es una invitación a regresar a lo más genuinamente humano, que acaso se hallaba enquistado en unos moldes paralizantes que se habían alejado de aquello para lo que en su origen se idearon, o sea, ir al núcleo, no al ropaje externo. O sea, son algunos ejemplos históricos de ese enquistamiento. El valor del honor cuando se limitó a designar la mera honra, esto mediante un proceso histórico que no voy a entrar, pero en la época burguesa pues se hablaba de honor simplemente en el sentido de honra. O la industria como destreza moral, que es como aparece en Baltasar Gracián, por ejemplo, cuando se reduce a una técnica anónima, tal como hoy se la entiende. O la cultura, que olvida su componente de cultivo del espíritu para quedarse en una categoría meramente sociológico-descriptiva, las culturas. Bueno, son ejemplos tomados un poco al azar, son mejorables seguramente y está para verlo, matizarlo mejor. Pero son casos, que quería decir con ello, en los que se hace precisa una acentuación ética para recobrar ese coeficiente humano que ya no se detecta semánticamente en esas realidades que están en transformación. Se las ve como un mero proceso más o menos anónimo. Pues bien, es ya, digamos, la conclusión, o lo que quiero plantear con esto, es que, respondiendo a lo que se me ha pedido que presente, que la situación que atravesamos hoy necesita imperiosamente reafirmar las anteriores notas éticas para elevarse sobre sí misma y abrirse a un futuro más prometedor. Veamos cómo reobran cada una de esas notas sobre los síntomas negativos que se pueden detectar, me parece, en la sociedad contemporánea. En primer término, la desconfianza generalizada hacia los demás, una especie de miedo paralizante, ¿no? Que todos tenemos miedo de todos, desde cerramos las puertas a cal y canto y nos protegemos de todos, y
desconfianza que se extiende hacia las instituciones más emblemáticas, o sea, yendo más allá de nuestros límites geográficos y pues bueno, podríamos hablar en España de lo que ponen de relieve una y otra vez las encuestas, pero últimamente se ha mostrado en las elecciones italianas, el Congreso y el Senado. Pues bien, eso encuentra su antídoto en la consolidación de la sociedad civil, fruto del ejercicio responsable de la libertad ciudadana. En segundo lugar, el individualismo y el relativismo secan, agostan las energías ciudadanas al dejarles ayunas de todo aglutinante ético que las canalice en uno u otro sentido. Simplemente una queja, así son las cosas, yo voy a lo mío, individualismo, relativismo, no se puede hacer nada. Pues bien, no basta con atenerse a los intereses generales que parten de unos intereses ya presentes como inmodificables, sino que es menester contar con el bien común en sus múltiples y variadas expresiones, desde la atención primerísima a la familia, que es una institución ética que está en la base de otras instituciones que puedan venir, porque es natural, primaria. El respeto incondicionado a la vida ya gestada, la prioridad de los sectores de población más débiles y amenazados, o la escolarización y atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, por poner algunos ejemplos especialmente llamativos hoy. Solo si se vuelve operativa la convicción de que el bien común no es la suma aritmética de intereses individuales, estaremos en condiciones de pugnar por el sugestivo proyecto de vida en común que aúne las aportaciones individuales. Y en cuanto al tercer aspecto señalado, el de volver a la reflexión ética, es lo único que puede, entiendo, contrarrestar eficazmente otro de los signos preocupantes que han hecho presencia en los últimos años, como son las huelgas violentas y los sabotajes, la movilización paralizante de los indignados o la algarada callejera. Bien, reconociendo ciertos aspectos positivos, especialmente cuando son pacíficas y síntomas que los sociólogos habrán de interpretar, pero sin embargo se trata más bien de un tercamente decir que no, y no tanto de concitar ilusiones y esfuerzos comunes a partir del centro personal de cada uno y con voluntad de diálogo. Termino a este propósito con el siguiente texto de Edmundo Husserl, uno de los filósofos más representativos del siglo XX, en el que expone lo distintivo de la actitud ética personal. Dice así: prestemos ahora atención a la índole de los actos específicamente personales. El hombre tiene la peculiaridad esencial de actuar libre y activamente desde sí mismo, desde su yo centro, en lugar de estar entregado pasivamente y sin libertad a sus impulsos y de ser movido afectivamente por estos. En una actividad auténticamente personal o libre, el hombre tiene experiencia, piensa, valora e interviene en el mundo circundante de su experiencia. Esto implica que el hombre tiene capacidad de frenar la descarga de su actuar pasivo. El actuar pasivo, es decir, el ser conscientemente empujado a algo sin que brote de él. De resultas de ello, el yo se valora a sí mismo en calidad de sujeto de la voluntad, como sujeto que quiere justa o injustamente y que actúa justa o injustamente. Hasta aquí el texto de Husserl en Renovación del hombre y de la cultura. En conclusión, y ya os dejo la palabra, la renovación auténtica de la vida social entiendo que ha de pasar por el centro personal inconfundible de cada cual y por la voluntad ética de realizaciones duraderas.